permiso del micrófono. Sí. Ah, bueno, ok. Patrocinada por The Rouse. Es un equipo de arquitectos, ingenieros, fotógrafos y diseñadores gráficos dedicados a la creación de contenido digital enfocado a la arquitectura, creando una nueva forma de comunicar las diferentes expresiones del diseño. A la par de la creación de contenido, están comprometidos con la enseñanza y promoción de la arquitectura. Vitro es una empresa 100% mexicana. Actualmente es el principal fabricante de vidrio flotado en Norteamérica. Orgullosamente es el proveedor líder de vidrios Low que proporcionan desempeño y eficiencia energética a tus edificaciones. Vitro arquitectónico forma parte de las fachadas de las principales obras monumentales en nuestro país. Verel es una empresa 100% mexicana. Cuenta con más de 1,000 puntos de ventas en el país y con más de 75 años de experiencia produciendo y comercializando recubrimientos arquitectónicos. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Esa discusión le solicitamos a los arquitectos Andrea, Carlos, Alejandro que nos acompañen, y este panel va a estar moderado por Pablo Landa. Nos falta alguien. Tenemos cronómetro en reversa porque Andrea tiene que salir de aquí en media hora. Bueno, arrancamos porque la idea ahorita es, tenemos poco tiempo, pero pues hemos escuchado muchísima información hoy en la mañana y quizás muchos de ustedes tengan preguntas, comentarios, que creo que es lo principal que tenemos que sacar ahorita a relucir. Pero para arrancar, yo quisiera hablar un poco del arco general de lo que acabamos de escuchar y que tiene que ver con, creo que en todos los casos de distintas maneras, con lo local, ¿no? con la respuesta de la arquitectura a lo local. Lo que les decía a los que no estaban en la mañana es que si de pronto vemos un libro, una revista y hay un proyecto de Suntor y decimos, pues vamos a, qué bonito detalle, qué manera de hacerlo, no sé qué, y lo queremos hacer aquí, generamos inmediatamente un proyecto de estilo Sushi Minimal Lounge, ¿no? Que implicó generar una copia sin entender de dónde había surgido ese arquitecto, por qué pensaba como pensaba, cuáles eran los materiales locales, a partir de qué proceso de adaptación y entendimiento de su entorno, de su localización natural, urbana, social, histórica, ¿no? Entonces, creo que cada una de las intervenciones que tuvimos esta mañana dice algo sobre eso y nos ofrecen muchísimas lecciones para la arquitectura y las soluciones urbanas que podemos producir en Monterrey. Lo que tenemos que hacer es entenderlas a través de una lente local, ¿no? Entonces, siguiendo un poco el orden de las intervenciones, lo que nos platicaba Axel, que tiene que ver con cómo la manera en que construimos la ciudad refleja el tipo de sociedad que somos, ¿no? Entonces, en un país que no tenemos históricamente gran interés en la arquitectura parlamentaria, pues significa que no es una sociedad necesariamente construida con una lógica democrática, ¿no? Y eso se manifiesta en el espacio urbano, ¿no? Entonces, aquí es donde saltamos a la siguiente la intervención de Carlos, que creo que nos ofrece de una manera un poco tangencial una respuesta a esto, ¿no? Porque los espacios que interviene Carlos, todos estos espacios que de pronto vemos un vacío y están totalmente transformados, nos hablan tanto del entendimiento de lo local como el potencial de la arquitectura de crear otras realidades, ¿no? Entonces, si regresamos al campo
de lo social y lo parlamentario, podríamos pensar qué tipo de arquitectura podemos construir para hacer una sociedad más democrática, ¿no? O sea, cómo podríamos transformar las ciudades, como lo ha hecho Carlos, para reforzar lo que consideramos valioso desde nuestras prácticas, ¿no? Y eso creo que lo vemos también muy claro en las últimas dos intervenciones, que nos remiten de lo social y lo urbano también al territorio de lo natural y del entorno, ¿no? Al principio les advertí que las intervenciones de Guadalajara estaban siempre muy ligadas y arraigadas a los materiales locales, a los procesos de construcción artesanales, y pues eso habla de un entendimiento del sitio y también de una capacidad así como de alquimia de transformar ese sitio en otra cosa, ¿no? Y lo veíamos también con Alejandro, llevado a una visión de la tierra y de nuestra participación en la transformación del entorno natural, ¿no? Entonces, bueno, iba a hacer una pregunta a ustedes, pero ya dije muchísimas cosas sobre cómo creo que estamos todos hablando un poco de la relación de la arquitectura con los procesos locales y cómo podemos aprender de todas estas distintas dimensiones para hacer el tipo de arquitectura que creemos que puede construir el tipo de sociedad que queremos. No sé si ustedes tengan algún comentario de lo que dijeron los demás y con eso podemos como arrancar, como haciendo quizás algunas observaciones y después podemos abrir a una conversación con el público. Gracias, porque me voy en media hora, pero fíjate, Pablo, a mí me interesó mucho tu presentación porque lo que decías es que la tradición de Monterrey son sus fábricas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que aceptar es que por cómo están las condiciones planetarias o ambientales, ya nos toca trabajar a nosotros más bien con sitios preexistentes, ¿no? Alejandro hace un gran trabajo con todo el tema de reciclaje y de reutilizar todo eso, pero me refiero a cómo llevar eso como el Parque de la Fundidora, o sea, cómo en estructuras industriales abandonadas y digo, no es coincidencia, pero en los años, esa transformación del Parque Fundidora sucedió en los 1989 más o menos, y durante ese mismo año también en el caso de Alemania, digo, con toda la transformación de Duisburg Nord, ¿no? Por Peter Latz, sucede exactamente lo mismo, parques, digamos, fábricas abandonadas industriales que son transformados en espacios públicos. A mí esa parte me interesa mucho en cómo, no sé, en nuestro caso nos ha tocado trabajar más bien en producir estas plantas industriales desde cero, pero no sabemos en un futuro cómo van a estar las condiciones, ¿no? Y en qué se van a convertir y qué tipo de patrimonio estamos dejando dentro de estos espacios. Pero simplemente en hablar de esa condición, incluso Robert Smithson, hablando un poco de mi presentación, lo dice, que podemos encontrar esa estética de lo sublime en estos paisajes sumamente industriales, en las canteras, por ejemplo, ¿no? Que producen una dramática y que después estos espacios pueden ser utilizados como parques, como el parque de Butte-Chaumont en París. Entonces, no sé, simplemente yo quiero dejar ese tema. Juntando un poco estas dos cosas, por ahí está David Quiroga, que tiene un Instagram, una iniciativa que le pusieron Fábrica de Parques, ¿no? Entonces es un poco como empezar a pensar cómo las fábricas que quedan como residuos adentro de Monterrey y otras ciudades industriales pueden convertirse en parques, ¿no? Y ahora los que los fabricamos pues somos nosotros. Bueno, yo voy a poner un poquito de chile en el emparedado. A mí me parece importante que estamos equivocando nuestra visión urbana específica, y creo que inclusive el trabajo del arquitecto contemporáneo también, porque estamos buscando cosas afuera, ¿no? Yo creo que Monterrey, una de las grandes críticas que yo podría hacer a la ciudad y a la cultura en sí de la arquitectura de Monterrey, es que está buscando siempre afuera. Y la lectura y la vista del entorno, yo he tenido oportunidad de conocer la zona vitícola de Parras que tienen aquí, los entornos naturales bellísimos,
he hecho varios presupuestos, nunca me han contratado, pero sí conozco algunas partes de Monterrey, y la gran crítica podría ser justamente que no están viendo para adentro, no están viendo hacia adentro, están viendo siempre hacia una ciudad más avanzada, y comulgo más con la estructura no sé, más romántica, en donde tú eres el centro de las cosas y el paisaje pasa a través de tu sentimiento, ¿no? Entonces, la parte emocional de la arquitectura creo que ha enseñado, como lo hizo Barragán en muchos sentidos, a través de la luz, y el manifiesto de Matías Geritz sobre la estructura estética, y toda esta estructura en la que nosotros, yo pienso que el arquitecto contemporáneo tiene que ser más como del Renacimiento, mucho más un pintor, un músico, un diseñador que sabe, que camina, que está buscando en el romanticismo del paisaje la solución urbana. Yo quisiera decir que por eso lo que mostraba Axel, estas heridas así sacadas siempre y puestas torpemente sobre unas ideas políticas, cuando en realidad la estructura está más en una estructura unitaria, ¿no? Está en una búsqueda más de lupa hacia adentro, hacia la cuadra, hacia el sillón, hacia las cosas que están justo enfrente de nosotros, porque estamos desechando los valores que tenemos enfrente y le llamamos basura, ¿no? Entonces, hay una estructura cultural que tendríamos que entender, en donde el valor parte del poder de observación. No, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con que la ciudad tiene que ver hacia adentro, y eso o sea, un momento que fue como muy impresionante fue una vez que vino un arquitecto a la universidad aquí de Nuevo León, dio una plática que son gigantescas, algunos de ustedes habrán dado, y después se acercaron como 50 estudiantes y le preguntaba a este arquitecto de visita, bueno, voy a estar en Monterrey 2 días más, ¿qué voy a ver? Y no había, o sea, no hubo respuesta, ¿no? Lo mandaron a un centro comercial. Entonces, de entrada tenemos que empezar a ver qué es lo que ya hay en la ciudad, y tanto en Parras, que ya nos queda un poco en Coahuila, pero sí en el entorno natural vernáculo, en torno a Monterrey, que es muy rico y que tiene tenemos muy poca información, ¿no? Entonces tenemos que comenzar por construir esa base para a partir de eso ver qué es lo que podemos construir. Yo, sí, veo que domina en todas las posturas y en todo lo que viene nuevo. Sí hay que replantear la educación del arquitecto, hay que ver un arquitecto mucho más multidisciplinario, un arquitecto mucho más comprometido con su entorno. Por eso no era broma, es muy serio decir que nadie debería de terminar cuarto semestre en ninguna escuela de arquitectura en Monterrey sin entender, visualizar, comprender esta historia que nos ha platicado Pablo y cualquier otra persona en otra ciudad. A mí me impacta que en la Ciudad de Arquitectura, en la Ciudad de México, uno pueda terminar de estudiar arquitectura en casi cualquier universidad sin saberse, pero así como someramente, la historia física y humana del Valle de México. Me parece increíble que eso se pueda seguir dando. A los niños los sientan a aprender a hacer el método de Cross y a calcular una viga, cosa que lo va a hacer el calculista. Nadie aprende diseño estructural, que es lo importante, y no conocemos la historia de nuestras ciudades. Bueno, eso es terrible. Pero quisiera acusar así como un punto que hay entre lo público y lo privado, que yo creo que la historia de Monterrey que nos ha platicado Pablo es ese forcejeo entre lo público y lo privado, en un principio dominando la industria privada y luego el gobierno revolucionario resentido con esa autonomía del poder privado, haciendo este gesto magnánimo y autoritario que es la macroplaza, y el capital privado diciendo, pues yo no juego en tu tablero, no me gusta, yo voy allá a San Pedro y hago mis fichas y allá juego ajedrez y dominó y tu tablero no lo uso, ¿no? Y en esa tensión en México entre lo público y lo privado, que hay una desigualdad social enorme, ¿cuál es el regreso a la invitación que hacía al final? ¿Cuál es la figura, ya no digamos artística, profesional del arquitecto? ¿Cuál es su
figura legal, no existe, no existimos como tales en este país. Entonces, para resarcir los paisajes destruidos, para convertir fábricas en parques, para darle vida, yo creo que habrá que darle vida a todos estos guetos y comunidades cerradas, desde super country a clase mediero y hasta super geo de muy escasos recursos. ¿Cómo vamos a regenerar esos espacios? ¿Cómo les vamos a hacer jardines, plazas, tienditas, clubs, canchas deportivas? Yo creo que viene todo esa. Pero regreso al punto, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del arquitecto y cómo el Estado y la empresa privada se relaciona con ese servicio profesional que no está legalizado, que no hay una, ya no digan, hay países donde los concursos son obligadísimos. En este país ni siquiera hay una fórmula legal para hacer un concurso. O sea, el presidente del municipio, el presidente municipal del municipio más pobre del país o el presidente de la República, que uno quiere arreglar las bancas del parque y otro quiere hacer la estela de luz, no hay una forma legal clara para hacer las bases de un concurso, para pagar un jurado, para pagar unos premios, ni hay que hacer una tejer y ponerlo en el apartado de no sé qué y no sé cuánto para hacer esas cosas que en otros países están instrumentadas hace muchísimo. Y creo que los colegios alrededor del país y las universidades tendrían que tener un papel protagónico en cambiar esa realidad. Si no, los arquitectos, en un 90% de los que hacen proyectos, van a quedar como decoradores de fachadas de burócratas que ya decidieron qué hacer, cuando como sociedad tendremos la responsabilidad también de decidir qué hay que hacer, este parque o este edificio o este gimnasio, junto con la sociedad en su conjunto. Como apartado a esto, ahí están David Pedrosa y Laura Gómez, que desde el Colegio de Arquitectos aquí en Monterrey organizaron una serie de concursos haciendo experimentos sobre las estrategias de difusión, de deliberación, de invitación, de distintos tipos de jurados, y creo que hay un avance increíble que ahorita habría que platicar con Axel para llevarlo a, o sea, eso tendría que ser una cuestión nacional, ¿no? Pero creo que se hicieron aquí desde el colegio unos experimentos súper interesantes que habría que socializar también. Yo quisiera hacer una cosa en contra de lo que estás diciendo, Axel. Yo creo que el cambio no se va a dar a través de las escuelas. Yo creo que es un tema más, un nuevo planteamiento de una ética personal, porque la célula es lo que tiene que cambiar. No vamos a cambiar el corpus si seguimos pensando que la decisión las tiene que tomar otro, ¿no? El desarrollador, o la tiene que tomar el gobierno que limita, ¿no? O la escuela que educa. Yo creo que el tema ahorita y la gran aportación contemporánea es la búsqueda de una fórmula ética en donde vas… Me están engañando los de Monterrey. Y yo creo que necesitamos replantear desde la célula, porque seguimos pensando que la 4T o lo que sea va a tomar las soluciones que nos corresponden a nosotros, ¿no? O sea, la responsabilidad específica del sentido común y la ética en el arquitecto es algo que se tiene que tomar en forma personal. Y eso cuando regrese a ser una calidad de ética, yo estudié con el movimiento moderno y después me cayó el posmodernismo allá a la mitad con esta bola de güeyes, y fue muy interesante la lectura ética del movimiento moderno, la búsqueda de Pani, o sea, sus manifiestos y lo que cada quien estaba nombrando y tratando de hacer las cosas desde un sentido de la ética. Entonces, creo que la búsqueda de la arquitectura se tiene que dar a nivel personal. Si lo logras a nivel personal, pues influirás, y al revés, se hará un virus positivo. Entiendo que se convierte en una universidad, que se convierte en una publicación, que se convierte en un reglamento, pero seguimos esperando que alguien, algo cambie cuando en realidad el cambio está en tus propias manos. Pero yo creo que, o sea, sí, desde luego tiene que haber una ética en el trabajo y que debe empezar por uno mismo, ¿no? Pero creo que lo que Axel se refiere con esto de
la carencia de una personalidad jurídica para la figura del arquitecto, para el trabajo del arquitecto, va un poco más allá, ¿no? Lo hablábamos anoche, es no solamente para el trabajo del arquitecto, sino lo que implica el producto del trabajo del arquitecto, o sea, la arquitectura en sí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de países donde es el colegio de arquitectos quien da el visado para la construcción. Entonces, la lógica ya es muy distinta a una dependencia de gobierno que tiene una función más bien administrativa. Acá, además de eso, hay también una intención de procurar cierta calidad arquitectónica, ¿no? Con todo lo subjetivo que eso puede hacer. O hablábamos de países en donde una vez que un proyecto es autorizado, la ley prohíbe que lo pueda modificar arbitrariamente el dueño, el contratista o un arquitecto externo que llega y le mete mano también. Y eso, si aquí, digo, pudiéramos imaginarnos un poquito de eso, pues replantearía por completo el ejercicio de la profesión, ¿no? Y creo que impactaría necesariamente a la calidad de lo que se construye, tanto… Sí, para bien, para mal, pero digo, tanto la obra pública como privada, seguramente ya se pensaría de otra manera, ya habría, no sé, te lo tomarías digo, no que no lo hagas, pero te lo tomarías con más seriedad, con otra actitud, sabiendo las implicaciones que, como decías, derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones, sí. Yo creo que, un poco añadiendo lo que dice Alejandro, estoy de acuerdo, pero como muchos problemas siempre necesitan abordarse de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es como la inseguridad. Sí hay que hacer canchas deportivas, dar oportunidades, becas a niños, etcétera, pero al que se porta muy mal hay que darle un zape tremendo, llevarlo a la cárcel, etcétera. Entonces sería como, vamos a remediar la seguridad, bueno, con una justicia expedita, certera, etcétera, y del otro lado con una educación y una apertura de oportunidades. ¿Cómo mejoramos la práctica? Bueno, de una práctica tan pública como es la arquitectura, que no tenga un marco jurídico legal, es terrible. Es el único país de la OECD donde sucede eso. Países con menos apertura, como Estados Unidos, no es tan riguroso para nada como sucede en España, el poder de los colegios, el poder de los concursos, etcétera. Sin embargo, hay un acuerdo sobre el desempeño profesional de los arquitectos en un marco legal. En México no hay ni lo uno ni lo otro, realmente no hay un valor específico del resultado, de la responsabilidad que implica el trabajo de unos arquitectos. Y sí creo, no me refiero a las escuelas o las universidades desde los maestros que tienen nuestra edad o mayores, sino desde ese ímpetu juvenil que percibe un mundo diferente, que no está subordinado a… Me tocó ser de una generación donde eran muy fuertes las ideologías, eres comunista, o eres capitalista, la rigidez en esas cosas. Yo veo jóvenes mucho más libres de esas formas o de esos moldes donde uno tenía que ajustarse si era rockero, punk o hippie, y ahora hay una libertad de pensamiento que puede ser más, punk. bueno, más objetiva. Sushi minimal. ¿Qué? Y entonces me refiero a las universidades, no porque vaya a ser el director del TEC a nivel nacional de arquitectura el que vaya a encabezar el cambio, pero sí los alumnos que están en el TEC, en la UNAM, en la Ibero, en todas las demás, tienen esa voluntad de cambiar el mundo, tienen esa posibilidad de desarrollar ese trabajo ético profundo, y los colegios que reúnen gremialmente también tendrían que tener la responsabilidad de cambiar de dar medallas y premios y desayunos, como hacía el CAMSAM, ha formado cuando había 20, 30 despachos de arquitectura en todo el país, pues era el club de esos 20, 30 arquitectos, y se daban sus medallas, se publicaban y se daban su pastel el día de su cumpleaños, a transformarse en unos organismos gremiales que no solo representen el interés del gremio, sino además que hagan patente en el resto de la sociedad la necesidad de un trabajo de elevar el beneficio social, de elevar la calidad de la práctica profesional. ¿Cómo andamos de tiempos? Dice Marcelo que ya casi.
Entonces, lo que podemos hacer es ahorita abrir preguntas y lo que vamos a hacer es, vamos a reunir las preguntas que haya y después hacemos las contestamos según nos gusten y nos caigan los sacos. Entonces, ¿quién tiene preguntas en la audiencia o comentarios que hacer a las pláticas de la mañana o alguna en específico? Hola, ¿cómo están? Muy interesante todo lo que han compartido. Me gusta mucho la propuesta de Alejandro. Yo trabajo diseñando algo que no existe. Se llama un modelo de ciudad feliz. Yo creo que lo han escuchado un poquito a través de Charles Montgomery en Canadá. Estamos trabajando eso desde una estructura gubernamental en San Nicolás. Y yo quisiera saber como arquitectos qué es lo que ustedes pueden generar para crear una ciudad caminable y disfrutable que permita puntos de encuentro donde la gente pueda generar un desarrollo óptimo. Váyanle pensando. ¿Más preguntas? Se nos van a olvidar. Vayan tomando nota. Yo creo que justamente si se invirtiera las prioridades en el espacio público, o sea, yo lo veo en nuestro caso en Guadalajara, ahí me queda muy cerca, tengo la fortuna de vivir muy cerca de mi lugar de trabajo y casi todos los días camino. Y bueno, uno solo como sea, puedo caminar, pero, digo, Andrea, seguramente lo estás viendo también, cuando tienes por ejemplo, empujar una carriola, yo que tengo un niño pequeño, te das cuenta de lo que se ha dejado de lado la importancia del peatón, del ciudadano, o sea, del usuario de a pie de la ciudad, en favor del automóvil. Entonces, ¿qué pudiera hacerse? La pregunta, ¿cómo decía? El desarrollo óptimo, pues yo creo que tendría que, sí, son como varias acciones que van de la mano, ¿no? Es desincentivar el uso del automóvil, pero eso implica eficientar el transporte público colectivo, medios de movilidad no motorizada como la bicicleta, ¿no? Que parece que apenas empieza esto a quererse mover en ciertas ciudades en el país, no en todas. Privilegiar también zonas donde la gente pueda caminar. Digo, el proyecto de una banqueta o de una acera en sí es un proyecto bastante complejo, porque, digo, los diferentes elementos que hay que tomar en cuenta para temas de accesibilidad, de imagen urbana, de beneficios medioambientales como que tenga una zona permeable o de absorción para captar el agua de lluvia cuando esta sucede, proveer de sombra al espacio público, conectar lugares de interés en un barrio, estimular la vida de un barrio. Es un proyecto que en sí mismo vale mucho la pena y podríamos empezar por ahí, por el diseño de las banquetas, ¿no? O sea, arquitectos banqueteros tendríamos que irnos haciendo. Yo quiero decir una cosa rápido nada más. Una opción yo creo que sería muy viable para Monterrey y para todas las ciudades en donde la economía tiene una estructura central, es que el salario de las personas se pagara desde que sale de su casa. Hola, buenos días. Soy estudiante de arquitectura. Me gusta mucho la idea para construir de Alejandro, de reutilizar y todo eso, pero a veces, digo, yo todavía no conozco mucho acerca de construcción, pero se siente incompatible con un modelo de ciudad que tiene super torres grandes. La pregunta es, ¿cómo tú, Alejandro, y los demás piensan que estas técnicas y procesos locales pueden ser compatibles dentro de una ciudad tan urbanizada y con escala tan grande? Muchas gracias a todos por lo que han compartido. A mí me gustaría saber su opinión de cómo podemos
permear este diálogo que se abre entre arquitectos, que nos escuchamos entre nosotros y que nos parece sumamente atractivo, más allá del testimonio que dejamos como arquitectos en los edificios haciendo ciudad, cómo podemos involucrar, incentivar o hacer reflexionar a la sociedad para que la sociedad solicite ser participativa en este diálogo que tenemos entre colegas, ¿no? O sea, permear el diálogo que está habiendo aquí más allá de entre nosotros. Y todos estos esfuerzos que hacemos como gremio, hacerlos para y con la comunidad realmente, que ellos sean los que estén pidiendo eso y no nosotros nada más dando resultados, ¿no? De las necesidades que vemos que tiene la sociedad. Dos más rápidamente, que sean breves. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la arquitectura se hace para nosotros, para las personas, para la comunidad, para pro de ellas, para que se desarrollen? Y entonces, estos parques, estas calles, todo esto, ¿cómo hace que la gente cambie su mentalidad a decir, esto lo tengo que usar, tengo que circular por aquí, esto me funciona, esto me sirve, ya que nosotros solo lo ponemos, pero no incentivamos a las personas a decir esto es lo correcto o es lo que debemos hacer? Y la última pregunta. Bueno, yo muy en la línea de lo que comentaba aquí el compañero, me llama, primero quiero felicitar al Colegio de Arquitectos por levantar el nivel a macro y voltear a ver la ciudad y no nada más los proyectos en este bienal. Me parece que hace mucha falta, vamos muy atrás aquí en Monterrey, y mi pregunta es cómo podemos llevar todo esto también, como lo que decía él, fuera del gremio, y sobre todo impactar a los tomadores de decisiones. O sea, es bien importante llegar ahí para empezar a ver cambios rápidos y al mismo tiempo también a la ciudadanía, o sea, empezar a crear cultura urbana con los ciudadanos. Pero específicamente los tomadores de decisiones, necesitamos sumergirlos en estas realidades y ver que sí se pueden hacer cambios positivos. ¿Cómo le hacemos con ellos? Ahora sí. Bueno, nada más un poco en orden. Yo creo que para volver caminable una ciudad hacen falta muchos árboles, ¿no? Yo creo que a Monterrey le hacen falta muchísimos árboles. Yo creo que tampoco uno debería de poder terminar el cuarto semestre sin saber cuáles son las especies, distinguir tamaño, forma, etcétera, edad de las especies más arbóreas más importantes de la ciudad donde uno está estudiando. Me parecería como algo básico, de elemental, para de ahí ya construir cualquier otra cosa. Entonces sí creo que hacen falta muchísimos parques, muchísimo arbolado, etcétera, y sí veo, y repito, esa problemática entre lo público y lo privado, donde el empresario, no, yo soy buena onda, me hago responsable de la vivienda de mis trabajadores, de su hospital, de su iglesia, etcétera, y no quiero que esos priistas corruptos revolucionarios me vengan aquí a desacomodar mi ciudad. Y entonces han ido repitiendo estos guetos de que iban a ser responsables, pero pues ya la tercera generación andan por ahí en Mónaco en un yate y ya se les olvidó toda esa cosa, y entonces el Estado pues va muy a trompicones atrás tratando de parchar todo lo que quedó en medio entre esa problemática entre lo público y lo privado. Y los tomadores de decisiones, yo creo que tenemos como gremio que hacer fuertemente públicas nuestro quehacer, darle insisto, un marco legal, y cuando los tomadores de decisiones o el gobernador, el alcalde o el secretario de Obras realmente plantee una barbaridad, habría que desde las escuelas y los colegios inmediatamente reaccionar ante los medios, convocar concursos académicos, el trabajo entre arquitectos y profesionistas y estudiantes, y al mes que el secretario de Obras o el gobernador propuso una tontería, llenar las galerías, los museos, las bardas, las frecuencias de radio con un discurso diferente para que la ciudadanía vea que hay otras opciones y que
repito, los arquitectos no solamente están para decorar y arreglarle la fachada del edificio que el funcionario público ya decidió hacer, sino tenemos un ámbito de responsabilidad y posibilidades de interferencia mucho más amplio, ¿no? Brevemente, respondiendo algunas, no todas, pero no solamente está el tema de generar la accesibilidad en las ciudades, está el problema de la inseguridad. Y como decía Carlos, ahora que soy mamá, ¿no? ¿De qué me va a servir tener una banqueta impecable con rampas a toda madre si me va a dar pavor salir a pasear con mi bebé, ¿no? Entonces, también hay problemas que yo creo que hay que aceptar, que no tenemos superpoderes como arquitectos, no estamos empoderados. Ese es uno de los problemas, que los que toman las decisiones, pues no sé, posiblemente están más interesados en los tiempos políticos, en cumplir, más bien en prometer mucho, y luego hay mucha presión en los tiempos políticos. Entonces cuando nos ha tocado involucrarnos en obra pública, seguramente a Carlos también le ha tocado vivir eso, toda tu idea original que decías, este parque se va a desarrollar en 20 años y tiene que ser parte de una articulación de espacios públicos a nivel metropolitano, pues no tiene sentido, porque los municipios o las administraciones duran 3 años o duran 6 años, etc. Entonces, hasta que no nos comprometamos con eso, con darle continuidad a los proyectos, va a ser imposible de transformar las ciudades. A lo mejor también todos necesitamos tener nuestra pequeña dosis de infiltrarnos en el gobierno, ¿no? Entonces, yo esperaría, que lo que decían, no está mal tener este diálogo entre nosotros, aunque se sienta ahorita de manera cerrada, pero también los arquitectos luego son clientes, ¿no? Y yo esperaría que luego Axel Arañó tenga un puesto político y de verdad impulse, sí, la manera correcta en la que hay que hacer concursos en este país, y no sabemos, ¿no? En unos años en dónde podemos estar parados. Lo digo porque personalmente yo veo el trabajo que ha hecho mi hermano y estoy súper orgullosa de él. Es activista, filósofo, y ahorita es director de movilidad de Zapopan. Entonces, Carlos le ha tocado ver el trabajo que ha estado haciendo ahí a través del Ayuntamiento de Zapopan con todo el trabajo de ciclovías, de transformación de las banquetas. Es una lucha, incluso él sabe que es una lucha interna, ¿no? También con por temas de los procesos políticos, pero ¿qué veo que sucede ahí algo diferente? Es que él llegó ahí sin desear ese puesto, ¿no? De alguna manera. Creo que más bien ahí los políticos entendieron que para evitarse problemas con la ciudadanía tenían que invitar a muchos de los activistas urbanos a que más bien formaran parte y, ok, díganos ustedes cómo le hacemos, ¿no? Entonces, ahí doy un ejemplo de cómo se pueden empoderar este tipo de personas, y en arquitectura puede suceder lo mismo. Nosotros sí, a través de la educación y de las escuelas, el trabajo que está haciendo Julio también con todo el tema de los posgrados y de involucrar, ¿no? Lo que me platicabas de personas que llevamos, profesionales que tenemos una práctica, a lo mejor podemos transmitir mejor, no sé, los problemas reales, ¿no? De cómo es el día al día ya en la construcción, en los proyectos, en impactar, desde la obra privada, el espacio público, y no sé, yo eso sí lo creo como algo real y posible, ¿no? A través de también la educación y de inspirar a los alumnos y como dices, aprovechar esa, no sé, aire de frescura, libertad. Exacto, sí, energía. Ya me voy. Gracias. Yo nada más para contestar rápidamente lo del material, hay que acordarse que la arquitectura es un activismo, ¿no? Y también es un lenguaje, y en la medida que tú sepas manejar tu instrumento vas a poder expresar a través de lo que estás deseando y trabajando. Y por eso es importante la plática que me antecedió, que tienen esta estructura de un soporte técnico, teórico y estructural en el dibujo, para mostrar que las cosas, aunque estén hechas con desechos, el origen de los materiales ahorita toma un significado completamente diferente a lo que tuvo cuando nosotros estudiamos, ¿no?
La visión del arquitecto es completamente diferente antes que ahora, porque la necesidad de aplicación en hacer ciudades más amigables, en hacer ciudades que destruyan menos el entorno y se conviertan en ecosistemas, requiere de un aprendizaje más hacia la arqueología, la biología y otro tipo de humanidades. Por eso es importante entender que no estas cosas de los desechos no solamente se trabajan hacia afuera. La ciudad es un productor inmenso de materiales, tiran árboles, tienen desechos de todo tipo y podrían aplicarse en edificios de 50 pisos. O sea, no es necesariamente algo que está fuera del entorno, sino es un punto de vista. ¿Toca hablar de la grilla o no? Bueno, no necesariamente. O sea, creo que hay como muchos aprendizajes muy concretos. O sea, lo que decía ahorita Alejandro de cómo atiendes el problema de transporte público, pues obligas a que la gente que emplea a la gente le esté pagando por el tiempo que pasan en el transporte. Bueno, eso sería revolucionario. Es una solución que parece muy sencilla, pero tendría una profundidad gigantesca en la manera en la que organizamos y conceptualizamos las ciudades, ¿no? Realinearía todos los intereses. O lo que decía Axel ahorita de los árboles. O sea, de pronto es, ¿por qué no camina la gente en Monterrey? Pues porque faltan árboles, ¿no? Y parece una solución pues muy trivial, pero tiene una profundidad muy, muy grande en el potencial de transformar la ciudad. Y ambas ideas, aquí lo interesante es que ambas ideas son arquitectura. O sea, ambas ideas tienen que ver con cómo organizamos el espacio y cómo vivimos y nos relacionamos en él, ¿no? Entonces, creo que una de las invitaciones ahorita de este cierre es pensar en la arquitectura más allá del objeto aislado, construido, que hice y que le tomé unas fotos muy buenas y que ya me publicaron en no sé dónde y que las fotos lo muestran antes de que lo hayan habitado para que no lo ensucien los habitantes. No, de pronto esa arquitectura creo que ya la superamos. Esa es la visión un poco del movimiento moderno, del objeto arquitectónico, y ahorita tenemos que empezar a pensar en la arquitectura como una serie de relaciones espaciales y relaciones sociales, ¿no? Y en la medida que empecemos a pensar así y hagamos todo este llamado, cumplamos este llamado que nos están haciendo a pensar interdisciplinariamente, pues entonces podemos empezar a tener mejores ciudades. Y ahora Axel, que ya tiene el micrófono en mano, es el que va a cerrar. Nada, agradecemos su presencia. Yo creo que, bueno, una anécdota que quería recordar era que una vez estaba Ian Pei de visita en la Ciudad de México y le preguntó Camacho Solís qué recomendaba hacer por la ciudad. Y le dijo muy serio a Ian Pei, siembren más palmeras. le encantó la presencia frondosa, tropicosa de las palmeras en la Ciudad de México. Le da el carácter a muchísimas avenidas de la ciudad. Hay muchas avenidas y calles en México que su carácter los da los árboles. Así hubieran casas de Le Corbusier y Mies van der Rohe en su borde. El carácter, este pasaje del Colón en Toluca, que es una ciudad muy fea, es un pasaje de cedros maravilloso. Hay pasajes de eucaliptos también maravillosos que dan carácter, cambian el clima, cambian el ambiente, el ánimo de la gente, los sonidos, porque hay pajaritos, porque sopla el aire y unos árboles hacen un sonido y otros. Sí, ampliar la sensibilidad a los jardines, yo creo que es algo muy importante que en una nueva generación de arquitectos que fueron Kalach, Breuil, Norten, Agustín, etcétera, tu padre, muy querido, lo que les enseñó Buendía respecto a los jardines, a las plantas, sí fue importantísimo en un punto muy páramo de la arquitectura mexicana que imponían Legorreta y Teodoro y Díaz Infante y esa gente, que fue un agente desestabilizador ahí en la Ibero, Chema Buendía, que ameritaría un gran libro. Están haciendo un documental de su vida y obra y yo creo que es un punto de inflexión muy importante y nos quitamos esta cosa terrible de la arquitectura mexicana para hacer arquitecturas locales inteligentes que
respondan a su tiempo y a su lugar, ¿no? Brevemente, tú hablabas de la falta de personalidad jurídica para el arquitecto. ¿Qué pasaría si los árboles tuvieran personalidad jurídica? O sea, hoy en día tú tiras la barda del vecino e inmediatamente te demanda, te cae obras públicas, te multan, pero puedes tirar un árbol en la calle y a lo mucho te puede dar una multa quizás de parques y jardines, te puedes hacer güey. Yo no fui, lo tiré en la noche, nadie se dio cuenta. Si tuvieran personalidad jurídica, otro gallo nos cantaría. Viviríamos toda la humanidad encarcelados. O tendríamos ciudades arboladas. Bueno, pues habremos que pensar en qué personalidad, a quién le vamos a dar personalidad jurídica. No sé si Marcelo vas a decir algo. ¿O? ¿Sí? Nada más para cerrar pues el bloque de hoy en la mañana, quisiéramos agradecer a los arquitectos que nos acompañan hoy y la arquitecta Verónica Pozas nos va a hacer favor de entregarle unos reconocimientos, al arquitecto Axel Araño, el arquitecto Carlos Rodríguez, al antropólogo Pablo Landa, que nos hizo favor de coordinar la mesa del día de hoy, y el arquitecto Alejandro da Costa. Y pues bueno, sí alcanzamos a entregarle el reconocimiento a la arquitecta Andrea Soto. Pues nada, tenemos el receso de la comida y los esperamos ver de regreso ahorita a las 3 de la tarde. Gracias.